Hola, esta es la segunda clase de sistemática y filogenia. Vamos a ver interpretación de árboles, errores comunes que se suelen tener en la interpretación y algunos ejemplos. Bueno, algunos de los ejemplos que vamos a tomar es el árbol de los nidarios. Vamos a ver que en este árbol se analizan distintos grupos. Pusieron antozoos, ecdysozoos, cubozoos, hidrozoos semejantes a tranquilinos y otros hidrozoos, para generalizar. Se colocan la aparición de los caracteres en las líneas que van a parar a los ancestros comunes. Por ejemplo, la parte de forma corporal polipoide, radial, es un carácter común a todos ellos, así que se añade en la base. Los nematocistos también los tienen todos, la larva plánula, el celenterón, boca rodeada de tentáculos, esos son caracteres comunes a todos. Y después se empiezan a dividir según los caracteres. Por ejemplo, la simetría radial hexámera y octámera en el grupo que va hacia los antozoos. Y la forma corporal medusoide que corresponde al otro grupo que son los medusozoos. Después vemos que a partir de ese ancestro en común con los antozoos, los medusozoos, entramos dentro de los medusozoos y se bifurca a partir de un ancestro común en donde un grupo, el de los ecdysozoos y cubozoos, tienen un pólipo reducido y el otro grupo, el de los hidrozoos, tienen medusas con velo. Después entramos a los grupos más específicos y entramos a las autapomorfías. Por ejemplo, en los escifozoos, la estrobilación es una autapomorfía que caracteriza a ese grupo. Y en el caso de los cubozoos, el velario caracteriza ese grupo y las medusas con cuerpo cuadrangular, por eso se llaman cubozoos. El grupo hermano esos dos sería el de los hidrozoos. Vemos que a partir del árbol se puede analizar varias cosas. La aparición de los caracteres. En este caso, solo el análisis corresponde a una matriz que se ha construido con todos estos caracteres. Analizar, como habíamos hecho antes, la presencia o ausencia de los caracteres con respecto a un grupo basal, y luego se construyó el árbol. Solo tenemos esos datos, no podemos tomar datos de fósiles porque el dibujo que queda en las rocas de los nidarios es muy básico, entonces solo se puede saber que estaban presentes, pero no se puede analizar mucho. En este otro clado podemos ver el grupo de los platelmintos. Ha sido muy difícil la construcción de este clado porque es una que son un montón, los platelmintos son muchísimas especies y han sufrido reversiones principalmente. Se cree que los ancestros eran parásitos, pero han ocurrido reversiones al estado libre. Por ejemplo, la que ocurrió en los turbelarios. En un primer momento se creyó que los turbelarios eran un grupo monofilético, pero se había agrupado acá a todos los que tenían vida libre y ahora se sabe que es un clado parafilético. Pasa que las adaptaciones a los distintos parásitos puede llevar a presiones selectivas extremas que hace que cambien mucho morfológicamente. De ahí radica el hecho de que sea difícil de colocar en los árboles. Pero se sabe que monogéneos y cestodos son monofiléticos. Así es como se tienen que analizar los árboles filogenéticos. Tenemos que ver cuáles son las autapomorfías, o sea, los caracteres que están presentes en un determinado grupo, que son derivados, la que define esos grupos. Tenemos que determinar cuáles son los caracteres nuevos, derivados o apomórficos, podemos decir, y analizar cuáles son los caracteres que están presentes en los ancestros, o sea, los plesiomórficos, los más antiguos. Tenemos que ver en la base del árbol los ancestros, que ya están muertos, que ya quizás sean fósiles, y tenemos que analizar los de arriba como las especies hermanas que están vivas hoy y que no son ni más ni menos evolucionadas. Algunos errores en la interpretación de los árboles proviene de los primeros árboles que se fueron haciendo. Por ejemplo, en este dibujo es bien dibujado un árbol, es de Haeckel, de Ernest Haeckel,
que dicho sea de paso, era un gran artista porque representaba las figuras de animales y plantas y fósiles de manera bastante artística. Sin embargo, acá se dejó llevar por esta idea de árbol y colocó encima de todo a lo que consideró el pináculo de la evolución, que era el hombre, y pone así, el hombre, men. Em, Esto tiene bastante prejuicio porque acá, si nosotros vemos las ramas más bajas, son especies que están vivas hoy, pero que las considera él más primitivas. Em, Esto sería un prejuicio que puede provenir, dada la época en que se hizo, ¿no? De aquella escala natural jerárquica de la vida, en donde algunos han quedado en el pasado o quedaron como primitivos y otros tienen un sentido de más evolucionados o un sentido de mayor progreso de la evolución. Esa escala natural que tiene mucho prejuicio acerca de la visión de lo que es la naturaleza. Eso puede provenir de tanto de Lamarck como de las ideas aristotélicas. Y bueno, uno puede pensar que esto es un error del pasado, o sea, se entiende cuando lo dibuja Haeckel en 1866. Sin embargo, buscando en internet, encontré una imagen con este árbol y hecho de manera vertical, o sea que pone las plantas, por ejemplo los musgos, que hay briófitas hoy día, hay muchísimas briófitas, hay muchas especies, eh, como por debajo de las plantas vasculares. Y a su vez, las plantas vasculares, por ejemplo, ahí pone las pteridofitas, pone arriba las plantas con semilla. Pero son todas plantas que están presentes hoy y los helechos, aunque no tienen semillas ni fruto, tienen distintas especializaciones. Si nosotros pensamos en helechos, no son los mismos que vivieron en el Carbonífero. Los helechos son modernos, los que están vivos hoy. Si nosotros los comparamos con los helechos arborescentes del pasado, de esa época, poco tienen en común. De hecho, que les quedó el mismo nombre nada más. Algo parecido pasa con los anfibios. Los anfibios de aquella época, del Carbonífero, del Devónico, eran enormes, no tienen, con huesos pesados, no tienen nada que ver con los pequeños anfibios adaptados a una vida justamente anfibia. No se sabe si aquellos enormes anfibios del pasado tenían larva y luego metamorfoseaban. Han cambiado muchísimo y solo les quedó el nombre. Volviendo a este árbol y al análisis de la filogenia de las plantas, acá no se entiende cuáles grupos dejaron de existir, si existen fósiles, si están vivos hoy. Este sería un árbol mejor hecho en que analizamos, por ejemplo, cómo han aparecido los distintos grupos que se conservan hoy día con el mismo nombre. Por ejemplo, ahí se ve que las plantas con semilla aparecieron en el Devónico. Y ahí sigue un grupo hacia el presente. También puede observarse que la aparición hacia la vida terrestre apareció en el Ordovícico, y de ahí los distintos grupos se bifurcan a los que tenemos hoy y quedan en el pasado, o sea, quedan cortados los que se extinguieron. Por ejemplo, en el medio del árbol se ve que Agalophyton o Rhiniopsida quedan como ramitas cortadas, eso quiere decir que se extinguieron, ambas en el Carbonífero. Acá vemos otra representación de la evolución de las plantas y el clado está apaisado, está acostado en este caso, y presenta una mejor lectura en cuanto a los nombres de las especies derivadas, o sea, las modernas, las que están vivas. En este caso están remarcadas con cuadros en gris y los números representan el número de especies de cada grupo. Esto no debe interpretarse como las que están más arriba, no es que sean las más evolucionadas. En este caso son plantas que están vivas hoy y probablemente lo que quiere mostrar el autor es la que está arriba, es la que más le interesa por otras razones que no tienen que ver con la evolución. De manera semejante,
en el cuadro anterior, no debemos interpretar como que las más evolucionadas están a la derecha. Solamente quiere indicar un mayor interés por parte de los investigadores. O sea, puede ser tranquilamente dibujada al revés o en espejo, que sería lo mismo. No es correcto decir que una especie es ancestro de otra, ya que están ubicadas en las terminales del árbol, o sea, estamos hablando de las especies que están arriba, como especies vivas, o de costado, si estamos hablando del clado que está apaisado, a la derecha. Porque ambas han tenido el mismo tiempo de divergir con respecto al ancestro común. Y aunque no puedo decir quiénes eran los ancestros hipotéticos, puedo bajo ciertas condiciones inferir las características que habrían tenido en base al análisis de una matriz y la construcción del clado. En consecuencia, no es correcto hablar de basal o derivado cuando se refiere a una especie o a una rama del árbol. Las especies son mosaicos particulares de características derivadas y ancestrales. Recordemos que no es correcto hablar de especies o grupos basales o primitivos versus derivados o evolucionados. Lo correcto es hablar de especies o grupos hermanos. Basado en la reconstrucción de los ancestros, o sea, los nodos que hacemos en los clados, puedo hablar de nodos basales y derivados, y describir los cambios macroevolutivos que han ocurrido a lo largo de la historia evolutiva de un linaje en particular. Por ejemplo, la evolución de los mamíferos dentro del grupo Synapsida, como se ve en este árbol. Acá también dibujaron los esquemas de las siluetas de los organismos, así que podemos ver cómo el grupo de los sinapsios o reptiles mamiferoides, como son llamados también, aparecieron en el Paleozoico y ahí divergieron bastante, pero también se extinguieron muchísimos grupos. Tenemos los grandes reptiles como los pelicosaurios, que se extinguieron a finales del Triásico, y después tenemos otros grupos que aparecieron como los Therapsida, que eran más activos, se cree que ya eran homeotermios. Y después vemos los grupos que surgen a partir de la extinción de los dinosaurios al final del Cretácico. Aparecieron grupos de mamíferos ya propiamente dichos, pero se extinguieron varios grupos y solo quedaron vivos los monotremas, los marsupiales y los euteria, que son los mamíferos placentarios. Nosotros acá colocamos los monotremas hacia la izquierda y los marsupiales y los euteria hacia la derecha, pero esto no significa que los mamíferos placentarios sean, entre comillas, más evolucionados que, por ejemplo, los marsupiales o los monotremas. Simplemente están colocados ahí por un sentido de orden en particular, o quizá los autores pretenden seguir estudiando los euteria o cualquier otra razón, pero no quiere decir que los placentarios sean más evolucionados que los marsupiales o incluso que los monotremas. A este error de interpretación se le llama laderizar el dibujo y la lectura del árbol. Se asume que la evolución solo ocurre hacia la derecha y que lo primitivo y poco especioso está a la izquierda. Muchas veces ocurre porque lo que se quiere explicar se coloca a la derecha, simplemente porque es el orden de lectura que uno tiene establecido en nuestro idioma. Este sesgo es inconsciente y se puede corregir parcialmente con la rotación de las ramas en los nodos. Recordemos que es lo mismo como lo representemos. Por ejemplo, estos árboles son iguales, solo están representados de maneras diferentes. Fíjense los 3 tipos de representaciones que se pueden hacer y significan lo mismo. La tendencia a expresarse en términos de basal y derivado, en referencia a las especies, puede ocurrir errores en la deducción de hipótesis biogeográficas. En el ejemplo, hay 3 especies de violetas de montaña que se relacionan de manera indicada en la primera figura, en la que se ve un análisis en el que el grupo externo es Streptocarpus. Acá las especies están mencionadas con letras A, B y C, y del ver este árbol se puede llegar a creer que A es la especie más basal y que de ahí surgieron B y C. Sin embargo, no podemos saber cómo es que ocurrió la dispersión. En estos 3 árboles que se ven abajo, B, C y D, vemos que las especies A y B y C
pueden haber surgido entre dispersiones en las montañas y no necesariamente quiere decir que el ancestro sea similar a A. De hecho, puede ser similar a cualquiera de las otras dos o puede ser muy distinto a sus especies eh, descendientes. Bueno, algo interesante también que puede ocurrir en la interpretación de los árboles es, en este caso, se hicieron árboles en las aves, un grupo de aves paseriformes, que son las aves cantoras, y el análisis fue en base a los registros de los cantos. Ahí, para que sea más objetivo y no depender de la percepción del oído humano, se hicieron grabaciones y se analiza la frecuencia de los cantos y las interrupciones y las repeticiones. Bueno, en base a estos análisis podemos considerar que los ancestros cantaban de manera más sencilla y que los derivados de carácter apomórfico serían los cantos más complejos. Sin embargo, se ve en el análisis del árbol que hubo reversiones en base a la comparación con otros datos de otros caracteres. Hay reversiones, de hecho. Muchas veces caemos en el prejuicio de creer que el carácter derivado siempre es el más complejo, pero no siempre es así. De hecho, muchas veces se encuentran reversiones en la naturaleza. Seguimos con ejemplos de aves, pero en este caso del grupo columbiforme. Estas son las palomas. Y el análisis de este clado es en base a un carácter de las plumas primarias de las alas, que es la atenuación. Que esto es que de un lado sean más estrechas que del otro. El carácter parece haber evolucionado en base a una adaptación a un vuelo rápido y en donde las alas no están atenuadas, vemos que la adaptación es a maniobrar y volar para distintos lados, incluso para atrás, que a veces vemos algunas palomas que pueden hacer eso. Y bueno, el carácter apareció y desapareció varias veces. Se ve en negro, que está la atenuación, pero la reversión ocurre en varios géneros y lo vemos acá representado en donde las líneas se hacen blancas. Cuando las líneas se ven punteadas, no se sabe si los ancestros comunes tenían esa característica o no. Y otro carácter que puede ser usado dentro del mismo grupo columbiformes para la construcción de las matrices y luego los clados puede ser el uso de pigmentos carotenoides que son depositados en las plumas. Muchas veces las palomas comen distintos frutos que presentan estos pigmentos y su fisiología, su metabolismo les permite depositar esos pigmentos en la coloración de las plumas y esto les permite tener distintas coloraciones que pueden ser útiles en la temporada reproductiva. Acá vemos distintas especies de palomas. Ahí hay una que parece lastimada, pero no es lastimada. Es un puntito rojo que tiene en el pecho y es por depósito de carotenoides en las plumas. Y también puede ser que algunos caracteres que se elijan para la construcción de las matrices pueden estar relacionados y esto no serviría mucho en la construcción de unas buenas matrices, o sea, tendríamos que poner caracteres que no estén relacionados. Y en este caso la ejemplificación se da en unas mariposas, que es la mariposa bandera argentina, que es de acá y cuyas larvas son aposemáticas. Las larvas que ahí se ven, que son rojitas, peluditas, muy bonitas, dicho sea de paso, son aposemáticas, esto es que tiene una coloración que espanta a los posibles predadores, pero esto tiene que darse junto con el comportamiento gregario, porque si están juntas, esto, si llega a comer a uno el predador, es advertido con su mal sabor o tóxico, es advertido a que no siga comiendo otras larvas. O sea que la aparición de los caracteres tiene que haberse dado de manera conjunta. La evolución de las mariposas también depende mucho del el espécimen en que son depositados los huevos, en donde crecen las larvas y se alimentan de esa planta de manera específica. Y muchas veces se ve que tienen tolerancia a los compuestos que se han adaptado en la planta en contra de la herbivoría. Y esto puede ser sustancias de mal sabor,
que pueden acumular las larvas y aprovechar para que no sean digeribles para los predadores. En este caso, la bandera argentina o Morphoepistrophus argentinus crece solamente, las larvas pueden alimentarse de las hojas del coronillo, que es Scutia buxifolia. Entonces se desarrollan ahí, pasan todo su ciclo y metamorfosean en ese árbol. Es muy interesante porque por eso hay que dejar plantas nativas para que las mariposas sigan su curso. Si no tenemos estas plantas, las mariposas tampoco tienen lugar donde desarrollarse. Bueno, y hasta acá llegamos y en la próxima vamos a analizar un gran árbol filogenético en especial, que es el de los vertebrados, que nos interesa por motivos egoístas, digamos, porque nosotros estamos ahí adentro, y porque además tenemos muchos datos, dado que los huesos de los vertebrados son en algunos casos bastante grandes y de relativamente fácil conservación en el registro fósil. Hasta la próxima.